¿Desde cuándo dar de mamar es ofensivo? Mi madre me humilló frente a toda la familia. Hola Reddit. Soy mamá primeriza, todavía recuperándome del parto, tratando de aprender a amamantar y apenas durmiendo. Básicamente, estoy sobreviviendo con lo justo. Ayer mi mamá vino con mi tía y mi prima para ver al bebé. Todo iba bien hasta que mi hijo se puso inquieto y tenía hambre. Así que hice lo que hacen las mamás. Comencé a amamantarlo ahí mismo en la sala. Tenía una manta ligera sobre mi hombro, pero honestamente se seguía resbalando y yo estaba más enfocada en asegurarme de que el bebé se prendiera bien que en verme adecuada. Fue entonces cuando mi mamá me miró directamente y dijo, «Deberías subir a tu cuarto o ponerte algo encima. Nadie quiere ver todo eso». Sentí como mi estómago se hundía. Estaba en mi propia casa, tratando de alimentar a mi propio hijo, y de repente me sentí como si estuviera haciendo algo vergonzoso. Me excusé en silencio y me fui al cuarto del bebé, donde terminé llorando después de que se fueron. Más tarde le dije que su comentario realmente me lastimó. Ella lo desestimó diciendo, solo estaba siendo honesta y ahora me está acusando de ser demasiado sensible y de hacerla quedar como la villana. Entonces, ¿soy yo la mala por sentirme herida y llorar? ¿Estaba reaccionando de más? Porque sinceramente solo quería alimentar a mi bebé en paz. Solo quería alimentar a mi bebé. En lugar de eso, me hicieron sentir que estaba haciendo algo vergonzoso. Habían pasado 3 agotadoras semanas desde que di a luz. 3 semanas de noches sin dormir, pezones adoloridos, altibajos hormonales y tratar de mantener con vida a un pequeño ser humano mientras apenas reconocía mi reflejo en el espejo. Mi casa estaba desordenada, mi cabello sin lavar y mi cuerpo no se sentía mío, pero en medio del caos había pequeños y sagrados momentos con mi bebé que lo hacían todo valioso. Esa mañana mi mamá me mandó un mensaje diciendo que vendría con mi tía y mi prima. Dudé antes de responder. Mi mamá y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Es el tipo de mujer que piensa que ser directa es lo mismo que ser honesta y que la delicadeza es una debilidad. Desde que nació el bebé ya había criticado la forma en que lo cargaba, con qué frecuencia lo alzaba e incluso cómo me veía cansada todo el tiempo. Aún así, no quería parecer ingrata o difícil, así que le dije que estaba bien. Cuando llegaron, les ofrecí bebidas e intenté desempeñar el papel de la nueva mamá organizada, aunque estaba al borde del colapso. Nos sentamos en la sala y charlamos, principalmente conversaciones triviales, mayormente dominadas por mi mamá como siempre. Mi hijo había estado dormido en el Moisés, pero después de unos 20 minutos empezó a inquietarse. Era hora de alimentarlo. Sin pensarlo demasiado, lo levanté y comencé a amamantarlo ahí mismo en el sofá. Tenía una manta ligera de muselina que coloqué sobre mi hombro, pero seguía deslizándose. Estaba más enfocada en asegurarme de que se prendiera correctamente, porque todavía le costaba a veces, que en mantener la manta perfectamente en su lugar. No estaba tratando de hacer una declaración, solo intentaba alimentar a mi bebé hambriento. Aproximadamente 5 minutos después, mi mamá me miró directamente y dijo, «Deberías subir a tu cuarto o ponerte algo encima. Nadie quiere ver todo eso». Sus palabras me golpearon como una bofetada. La habitación se quedó en silencio. Mi prima miró incómoda hacia otro lado y mi tía se ocupó revolviendo su té. Sentí como si acabara de exponerme en medio de un centro comercial o algo así, excepto que estaba en mi propia casa, alimentando a mi propio hijo. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Mis mejillas se sonrojaron. Tragué el nudo y dije, cierto, siento entré al cuarto. Me levanté sosteniendo a mi bebé contra mi pecho y caminé sin hacer contacto visual. Una vez que llegué al cuarto del bebé y cerré la puerta, me dejé caer en la mecedora y me puse a llorar. Intenté mantenerme en silencio para no asustar al bebé, pero estaba temblando. Me sentí humillada, avergonzada y pequeña. Todo lo que había hecho era alimentar a mi hijo. Algo natural, hermoso y tremendamente difícil, y mi mamá me hizo sentir asquerosa por ello. Me quedé ahí mucho tiempo después de que él terminara de alimentarse, solo abrazándolo fuerte, dejando que mis lágrimas cayeran sobre su mantita. No entendía cómo algo tan sagrado podía ser reducido a algo inapropiado por la persona que se suponía debía apoyarme más. Cuando se fueron más tarde esa tarde, mi mamá dijo desde la puerta, «La próxima vez, solo sé un poco más considerada, ¿de acuerdo?» No respondí. No podía.
Estaba demasiado ocupada tratando de mantener juntas las pequeñas partes de mí que se habían roto en ese momento. Esa noche, después de que mi bebé se quedó dormido en mi pecho, lo miré y le susurré: «Nadie te hará sentir vergüenza por tus necesidades, no mientras yo pueda evitarlo». Y ahí fue cuando supe, algo tenía que cambiar. Si ni siquiera puedes alimentar a tu bebé en paz en tu propia casa, ¿qué sentido tiene llamarla hogar? Ni siquiera pasaron 10 minutos después de que se fueron antes de que me derrumbara por completo. El segundo en que la puerta se cerró, me quedé ahí, en medio de mi sala. Con el sujetador de lactancia todavía desabrochado, la manta de muselina arrugada en el brazo del sofá, y simplemente me rompí. No me moví, no hablé, me quedé congelada, como si mi cuerpo estuviera esperando a que alguien regresara y dijera que todo era una broma. Pero nadie volvió, solo silencio. Así que caminé hacia la habitación del bebé, acosté a mi hijo en su Moisés y regresé al sofá. Y entonces me derrumbé. Comenzó como un nudo en la garganta, pero rápidamente se convirtió en un llanto feo y descontrolado. Ya sabes, ese tipo de llanto, cuando tus hombros tiemblan, los mocos se mezclan con tus lágrimas y ya no te importa nada. Lloré porque estaba cansada. Lloré porque mis pezones estaban irritados. Lloré porque se suponía que debía sentirme segura en mi propia casa. Y en cambio sentí que había hecho algo indecente: alimentar a mi hijo. Alimentar a mi hijo. Y ella lo hizo sonar como si estuviera exhibiéndome frente a un grupo de desconocidos. Seamos honestos, no estaba ahí sentada mostrando mi pecho. Estaba haciendo lo que todas las madres han hecho durante miles de años: dar alimento, consuelo, amor. Mi hijo estaba aprendiéndose mejor ese día que en toda la semana. Por una vez, no sentí dolor. Debería haberme sentido orgullosa. En cambio, me sentí humillada, avergonzada, minimizada, porque mi mamá, la mujer que se supone debía apoyarme en este momento, la única persona que pensé que podría decir: «Estoy orgullosa de ti, lo estás haciendo genial», me miró a los ojos y básicamente me dijo que me escondiera. ¿Y sabes qué? Lo hice. Como una cobarde salí de la habitación y alimenté a mi hijo en privado, con las lágrimas ya quemándome los ojos. Dejé que se me hiciera sentir pequeña. Eso fue lo que más dolió. Y ahora ella puede irse a casa, sintiéndose justa, sintiendo que hizo lo correcto al señalar mi falta de modestia. Mientras tanto, yo estoy acurrucada en un sofá manchado de leche, preguntándome si alguna vez podré alimentar a mi bebé en paz otra vez sin escuchar su voz en el fondo de mi mente. Pensé en enviarle un mensaje. Pensé en llamarla. Incluso redacté un texto que decía: «Hoy me lastimaste mucho». Pero lo borré, porque ¿cuál es el punto? Ya sé exactamente lo que diría. Estás sensible. Olds, no hagas un escándalo por nada. Solo estaba siendo honesta. Siempre expresó honestidad, pero seamos realistas. Hay una diferencia entre ser honesta y ser cruel. Y estoy cansada de fingir que no la hay. Esto no se trató de modestia, no se trató de ser respetuosa frente a los invitados. Esto se trató de control, de su necesidad de afirmar su dominio, de hacerme sentir como si no estuviera realmente a cargo de mi propio cuerpo, mi propio bebé o mi propia casa. Y por un segundo le dejé tener ese poder, pero no lo haré otra vez, porque aquí está la cosa. Esta casa es mía, mío. Este cuerpo que está goteando leche, que está estirado, desgarrado y sanando de docenas de formas invisibles, también mío. Estoy cansada de hacerme pequeña para que ella pueda sentirse grande. Tal vez no quiso humillarme, o tal vez sí. Honestamente, ya no lo sé. Pero lo que sí sé es que no voy a criar a mi hijo pensando que el amor y el cuidado natural deben esconderse o que el cuerpo de una mujer es algo vergonzoso. Me senté ahí dejando que toda la ira me invadiera y tomé una decisión. La próxima vez que cruce la línea, no me iré, no me encogeré. Diré algo alto y claro, y si no puede manejarlo, entonces no podrá venir más a mi casa. Fin de la historia. Si no puedes respetarme en mi propia casa, entonces no perteneces a ella. Pasé todo el día siguiente repasando cada palabra que dijo, cada detalle de lo que pasó. Lo seguí reproduciendo como una película rota, esperando que tal vez estaba exagerando, tal vez escuché mal, tal vez el problema era yo. Pero cada vez que miraba a mi bebé, durmiendo pacíficamente contra mi pecho, lleno de leche y seguro, sentía el mismo ardor en la garganta. No, no estaba exagerando. Si acaso estaba reaccionando de menos. Le permití humillarme y luego me alejé en silencio. Pero ya no más. No quería una disculpa. Honestamente, no la esperaba.
He conocido a mi mamá lo suficiente como para entender que las disculpas son para gente débil y mi madre no tolera la debilidad. Pero no podía quedarme en silencio, no después de lo que dijo, no después de cómo me hizo sentir. Así que le escribí un mensaje. Joe, lo que dijiste ayer fue cruel. Estaba alimentando a mi bebé en mi propia casa y me hiciste sentir avergonzada por hacer algo natural y necesario. Me humillaste frente a los demás y me hiciste sentir que tenía que esconderme. Eso no está bien. Me quedé mirando el mensaje durante unos minutos antes de enviarlo. Mis manos temblaban, pero sabía que tenía que hacerlo. Ya no se trataba solo de proteger mi dignidad, se trataba de defender mi derecho a ser madre sin sentir vergüenza. Respondió en menos de 10 minutos. Mamá, por favor, estás siendo dramática, solo estaba siendo honesta, no conviertas esto en algo grande. Madura. Ahí estaba, el gaslighting, la indiferencia, el cambio inmediato de culpa, clásico de ella. Siempre daba la vuelta a las cosas cuando la enfrentaban. Me convertía en el problema por hablar mientras ella salía ilesa. Esta vez no lo iba a permitir. Llamé, contestó al segundo timbre. ¿De verdad me estás llamando por esto?, dijo ya molesta. Sí, dije firmemente, porque esto importa. Tomé aire. Luego hablé, sin disculpas en mi voz. Me hiciste sentir repugnante por alimentar a mi bebé. Eso no fue honestidad, fue control disfrazado de preocupación. Y te lo digo ahora, si no puedes respetarme, a mi cuerpo o a mi papel como madre en mi propia casa, entonces no puedes volver más. Silencio. Podía escuchar prácticamente los engranajes girando en su cabeza, la incredulidad, la furia de ser desafiada. Entonces estalló. ¿De verdad me estás echando de tu vida por un comentario? Eres tan desagradecida. Casi me reí. No, finalmente estoy defendiéndome. Si eso te parece un rechazo, tal vez deberías preguntarte por qué. No dijo nada. Así que seguí. Ya no voy a hacer esto, encogerme para que sientas que tienes el control. No voy a criar a mi hijo en un ambiente donde la vergüenza y el silencio se normalicen. Si quieres una relación conmigo o con él, tendrás que tratarme como una madre, no como una niña pequeña a la que puedes corregir. Hubo una pausa, y luego con frialdad dijo, ¿has cambiado? Sí, respondí, he cambiado. La maternidad hace eso. Y colgué, sin un final dramático, sin una última palabra. Solo una resolución tranquila. Mis manos seguían temblando, pero no de miedo esta vez. Era adrenalina, poder, alivio. Por una vez no me había echado atrás. No suavicé mi verdad para no herir sus sentimientos. No me hice más pequeña para mantener la paz. Entré en la habitación del bebé, donde mi hijo se movía suavemente en su cuna. Lo levanté, lo acuné contra mí y le susurré en su pequeña y cálida cabecita. Nadie nos hará sentir vergüenza, nunca más. Y esta vez lo decía en serio. Puedes defenderte y aún preguntarte si fuiste demasiado lejos. A la mañana siguiente, me desperté con esa sensación familiar y desgarradora en el estómago, la que aparece después de que finalmente dices lo que has necesitado decir durante años, y luego tu cerebro te traiciona y te pregunta, ¿pero realmente tenías que decirlo así? Esa es la cruel ironía de romper patrones generacionales. Dices tu verdad, y luego la culpa aparece como si fuera dueña del lugar. Me quedé en la cama con mi bebé acurrucado a mi lado, su pequeña mano descansando sobre mi pecho, mirando el techo mientras mi mente repetía la llamada telefónica de 100 formas diferentes. Quizás debería haber sido más tranquila, quizás debería haberlo dejado pasar, quizás realmente estoy siendo dramática. Porque eso es lo que me enseñaron, que la paz es más importante que la verdad. Que quedarse callado es lo mismo que ser respetuoso, que si alguien mayor te lastima, es tu trabajo soportarlo, sonreír y seguir adelante, especialmente si ese alguien es tu madre. ¿Y la peor parte? Una parte de mí quería llamarla de nuevo, no para disculparme por lo que dije, sino para suavizarlo, para quitarle el filo, para asegurarle que no estaba tratando de excluirla, solo tratando de marcar un límite. Pero ese es el problema, ¿verdad? Las personas como ella no ven límites, ven traición. No había enviado mensajes, no había llamado. Y por mucho que me dijera a mí misma que no me importaba, me afectaba. Porque a pesar de todos sus defectos, de todos los años de indiferencia y comentarios cortantes, sigue siendo mi madre. Y aún ahora hay una parte de mí que todavía quiere su aprobación, que todavía quiere que me mire y diga, lo estás haciendo bien. Pero no lo hizo. Y no lo hará. Porque no está diseñada de esa manera. Y no puedo seguir desgastándome esperando que cambie. Me levanté, hice café, cargué al bebé en el portabebés mientras se quedaba dormido.
Revisé mi teléfono y vi una foto de hace unas semanas, yo sosteniendo a mi hijo amamantándolo con una suave sonrisa en el rostro, la luz del sol entrando por la ventana de la habitación del bebé. Me veía en paz, sin vergüenza, sin esconderme, solo yo y mi hijo, alimentándolo, amándolo. Y entonces recordé la expresión en sus ojos cuando lo dijo. Ese desprecio frío, ese tono condescendiente y despectivo. Nadie quiere ver todo eso. No solo comentó sobre mi cuerpo, comentó sobre mi maternidad, sobre algo sagrado. Y eso no era solo sobre modestia, era sobre control, sobre minimizar algo poderoso, íntimo y real. Y de repente ya no me sentí insegura, me sentí enojada de nuevo, porque ¿quién se cree que es para hacerme cuestionar a mí misma en mi momento más vulnerable y poderoso? ¿Quién se cree que es para traer su propia incomodidad a mi espacio seguro y esperar que reorganice mi vida para proteger su ego? ¿Quién se cree que es para hacerme sentir como si yo fuera la que debería avergonzarse? No. He pasado demasiado tiempo tragándome mi voz en nombre de mantener la paz, pero la paz construida sobre el silencio es solo resentimiento esperando pudrirse. Así que sí, me defendí, y sí, tal vez no fue amable. Tal vez no fue dulce ni cuidadoso ni envuelto en un lazo de pasivo-agresividad como ella prefiere, pero fue verdad, y si no puede manejar eso, ya no es mi carga. Tomé a mi hijo y le susurré al oído, aunque aún no pudiera entenderme. Nunca te enseñarán que amar significa hacerte más pequeño. Y mientras lo sostenía me di cuenta de algo. La duda nunca fue realmente sobre si tenía razón. Era sobre si tenía permitido tener razón. Y la tengo. Siempre la tuve. La gente siempre dice que poner límites es valiente. Lo que nunca te dicen es lo increíblemente solitario que se siente después. El silencio era ensordecedor. No solo el tipo que escuchas cuando nadie llama o manda mensajes, sino el tipo que se queda en el aire como la tensión antes de una tormenta. El tipo que te hace cuestionar cada paso, cada palabra, cada aliento que tomaste para finalmente elegirte a ti misma. Mi mamá no llamó. Ni al día siguiente, ni al siguiente, ni siquiera un emoji pasivo-agresivo como respuesta a mi último mensaje, solo nada. Y ojalá pudiera decir que no me importó. Ojalá pudiera decir que me sentí fuerte, justa y totalmente bien. Pero no fue así. Me sentí vulnerable, desgastada, como si hubiera destapado algo dentro de mí que llevaba años pudriéndose, y ahora estaba sentada en el desastre sin nadie que lo limpiara más que yo. No esperaba que me suplicara perdón. Ese no es su estilo. Pero una parte de mí, una parte que odio admirar, había esperado algo. Alguna prueba de que yo importaba lo suficiente como para luchar por mí. Un indicio de ternura. Incluso una confrontación habría sido mejor que esta indiferencia que resuena. En cambio, obtuve silencio. El tipo frío, el tipo que castiga, el tipo que quiere recordarte. Esto es lo que pasa cuando dejas de ser la hija obediente. Era su manera de recuperar el control sin decir una palabra. Pero yo ya no era esa hija. No después de todo. Aún así, la duda se colaba en los momentos tranquilos cuando estaba eructando a mi hijo a las 2 de la madrugada, sola en la oscuridad. Cuando pasaba junto a la foto familiar en el pasillo y sentía cómo se apretaba mi pecho. Cuando veía su nombre aparecer en mi teléfono, no en un mensaje, sino como un contacto sugerido en alguna aplicación olvidada. Otro fantasma digital más. Seguía pensando, ¿y si nunca vuelve a llamar? ¿Y si esto es todo? Y la pregunta más difícil, ¿y si estoy bien con eso? Porque aquí está la verdad que estaba empezando a comprender y quemaba admitirlo. La relación que tenía con mi madre siempre dependió de que yo guardara silencio. Solo funcionaba cuando me hacía pequeña. Cuando aceptaba las críticas con un asentimiento y una sonrisa, cuando la dejaba reescribir mi realidad en tiempo real y me decía a mí misma que no era tan grave, cuando permitía que la vergüenza se filtrara sin preguntar de dónde venía. Pero ahora soy madre, y algo en convertirme en madre, esta madre, me arrancó la cinta de la boca para siempre. No podía dejar de ver lo que veía, no podía ignorar lo que ahora sabía. Que mi comodidad siempre fue condicional, que su amor a menudo estaba entrelazado con control, que su silencio ahora no era distancia, era castigo, pero prefería el silencio a la vergüenza. Cada maldita vez. Aún así, dolía. No te voy a mentir, defenderte no viene con aplausos. Nadie te organiza una fiesta por finalmente romper ciclos que te estaban matando lentamente. Gente como ella lo llaman traición, falta de respeto. Pero yo soy ansia. Cada vez que miraba a mi hijo me recordaba,
Este silencio no está vacío, es sagrado, es el sonido de mí recuperando mi voz, el sonido de viejas cadenas cayendo al suelo, y si ella nunca llena ese silencio otra vez, entonces, tal vez, finalmente, tendré espacio para escucharme a mí misma, para escuchar mis propios instintos, para ser el tipo de madre que necesitaba y el tipo que mi hijo merece. El día que dejé de esperarla fue el día que me liberé. No sucedió de golpe, no hubo un gran avance dramático, ninguna reunión emotiva, ningún ablandamiento de corazones o palabras perfectas que lo cosieran todo de nuevo. Lo que ocurrió fue más pequeño y mucho más poderoso. Dejé de revisar mi teléfono. Dejé de refrescar mensajes que ella no iba a enviar. Dejé de releer su último texto, desmenuzándolo como si fuera una escritura sagrada en lugar de otra burda indiferencia. Simplemente dejé de hacerlo. Y en esa quietud algo cambió. Empecé a verlo con claridad. La diferencia entre el silencio y el espacio, entre la distancia y la paz, entre perder a alguien y dejarlo ir. La verdad, no estaba de luto por la pérdida de una relación. Estaba de luto por la ilusión de una. Había pasado años aferrándome a esta idea de que si me comportaba un poco mejor, si permanecía un poco más callada, si era un poco más complaciente, entonces tal vez ella me vería, realmente me vería. Tal vez me encontraría con compasión en lugar de crítica. Tal vez elegiría el amor en lugar del control, pero no lo hizo. Y no lo hará. Y en algún lugar de esa realización dejé de intentar arreglar algo que ella nunca tuvo intención de reparar. Había ya terminado de desangrarme en el altar de la madre siempre sabe lo que es mejor, porque ahora yo sé lo que es mejor para mi hijo, para mí misma. Ese cambio comenzó a manifestarse en pequeñas formas. Amamanté sin cobertores. En mi propia casa sí, pero también en el parque, en el asiento trasero del coche, frente a otras personas. No para llamar la atención ni para hacer una declaración, sino porque finalmente entendí esto. Mi cuerpo no es obsceno. Mi maternidad no está sujeta a negociación. La vergüenza, desaparecida o al menos desvaneciéndose. Un día, mientras caminaba con el cochecito, una mujer mayor, probablemente de la edad de mi madre, me sonrió y dijo: «Es tan bueno ver a las jóvenes madres amamantando en público. Tuvimos que luchar como locas por eso». Asentí, le devolví la sonrisa y pensé: «Qué curioso. Yo sigo luchando, pero no con extraños. Estaba luchando contra fantasmas, familia, recuerdos. Estaba luchando contra el eco de su voz en mi cabeza diciéndome que me cubriera. Estaba luchando contra la versión de mí que obedecía. Pero con cada toma, con cada momento de cuidado sin disculpas, esa voz se fue apagando y la mía se volvió más fuerte. El cambio no se trataba de que ella cambiara, sino de que yo ya no necesitaba que lo hiciera. Y esa es la parte que me destrozó de la mejor manera posible, porque cuanto más me inclinaba hacia quien estaba llegando a ser, más veía cuánto de mí había sido moldeado en torno a no molestarla. Me vestía para evitar juicios, hablaba para evitar ofensas, criaba a mi hijo con un ojo puesto en su aprobación imaginaria. Pero ya no. Ahora me visto por comodidad. Hablo con claridad, crío con convicción, ya no temo al silencio, lo hago mío. Y tal vez ella todavía piense que soy ingrata. Tal vez les diga a mis familiares que soy difícil, dramática, irrespetuosa. Tal vez reescriba la historia para hacerse la víctima. Pero ya no necesito defenderme, porque por primera vez en mi vida no estoy tratando de ser la versión de mí que la hace sentir cómoda. Solo estoy siendo yo. Y eso es más que suficiente. Ella no vino a hacer las paces. Vino a recordarme quién se supone que está al mando. 3 semanas de silencio. Luego, sin previo aviso, apareció. No una llamada, no un mensaje. Solo un golpe en mi puerta a media mañana, mientras aún estaba en pijama con el cabello desordenado y el bebé atado a mi pecho en el portabebés. Abrí la puerta y ahí estaba ella, mi madre, de pie como si fuera la dueña del lugar, sosteniendo un recipiente de sopa en una mano como si fuera una ofrenda de paz destinada a deshacer mágicamente el daño. «Pensé en pasar», dijo, como si no hubiéramos tenido un enfrentamiento nuclear la última vez que hablamos. Debería haber cerrado la puerta. Debería haber dicho no. No así. Pero una parte de mí estaba demasiado atónita. Una parte de mí seguía condicionada para obedecer su presencia, para dejarla entrar. Así que di un paso al costado. Entró como siempre lo hacía, sin vacilación, sin permiso. Solo con derecho. Puso la sopa en el mostrador. Me miró una vez y luego inmediatamente, su boca se torció en esa misma línea apretada de desaprobación. «¿Te ves cansada?», dijo. «No. ¿Cómo está el bebé?».
No, he estado pensando en lo que pasó. Solo ese pequeño golpe pasivo directo al inicio. No respondí. Solo pasé junto a ella y comencé a desabrochar al bebé. Me siguió hasta la sala como si todavía fuera suya. Se sentó, cruzó las piernas, escaneó la habitación como una reina inspeccionando su reino. No vino a disculparse, vino a reafirmar su control. «Sabes», dijo, «estuve hablando con tu tía y ella está de acuerdo conmigo. No se trata de amamantar, se trata de ser respetuosa». Ahí estaba. Ni un lo siento, ni un me equivoqué. Solo más manipulación disfrazada de razonamiento. La miré y sentí un calor subir por mi pecho, familiar, agudo, justificado. «¿Respeto?», dije. «Entraste a mi casa, me insultaste mientras alimentaba a mi recién nacido y me dijiste que subiera las escaleras como si fuera una niña malcriada. Eso no es respeto, mamá, eso es control». Se irguió. «Bueno, discúlpame por tratar de proteger tu dignidad». Me reí, fuerte, amargamente. Mi dignidad no está en peligro porque alimente a mi bebé. Mi dignidad estuvo en peligro en el momento en que decidiste que tu incomodidad era más importante que mi autonomía. Entrecerró los ojos. «No me hablas así». «Oh, pero lo hago», respondí con firmeza. «Lo estoy haciendo, porque por primera vez en mi vida no te tengo miedo». El ambiente en la habitación cambió, se enderezó, su rostro se endureció. «¿Has cambiado?», dijo de nuevo con una voz cargada de decepción. «Tienes toda la razón», respondí. Me convertí en madre, y la maternidad no me hizo más blanda, me hizo más afilada. No puedes entrar aquí y fingir que no cruzaste un límite. No puedes actuar como si aparecer con sopa borrara el hecho de que intentaste avergonzarme por hacer lo más natural del mundo. Estás exagerando. Y tú estás delirando si crees que alguna vez aceptaré esa versión de la realidad de nuevo. Se levantó. El cambio de poder ahora era evidente, y ya no estaba a su favor. Bueno, recogiendo sus cosas, veo que no soy bienvenida. La miré directamente a los ojos. «No si sigues tratándome como alguien a quien puedes pisotear». No respondió. Simplemente salió por la puerta, sin abrazo, sin adiós, ni siquiera un portazo para dramatizar la escena. Y yo me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, mi bebé durmiendo pacíficamente contra mi pecho, y por una vez no sentí que me estaba rompiendo. Me sentí sólida, me sentí limpia. No gané. Esto no se trataba de ganar. Se trataba de estar en mi propia casa, en mi propio cuerpo y decir, basta. Siempre dicen que estamos exagerando cuando finalmente nos negamos a permanecer pequeñas. No ha llamado desde esa visita, ni un seguimiento, ni una disculpa, ni siquiera un mensaje cargado de culpa preguntando por el bebé, solo silencio otra vez, pero esta vez no parpadeé. He estado sentada con eso, el silencio, las secuelas. El peso de cada momento desde que la miré a los ojos y le dije que no podía humillarse como si fuera algo normal. Pero una parte de mí todavía se pregunta, ¿estoy exagerando? ¿Por no querer cubrirme en mi propia maldita casa? ¿Por esperar que mi madre me apoye en lugar de regañarme? ¿Por defenderme en lugar de simplemente tragarme la vergüenza? ¿Es exagerado querer paz mientras alimentas a tu recién nacido? Porque de eso se trataba todo esto. No estaba bailando desnuda en la calle. Estaba sosteniendo a un bebé de 3 semanas contra mi pecho, rezando para que se enganchara bien esta vez. Le estaba dando vida, consuelo, seguridad, y mi mamá entró e hizo que se sintiera sucio. Así que no, esto no tiene que ver con la modestia. Esto no tiene que ver con la tradición, ni siquiera con opiniones. Tiene que ver con el respeto. Se trata de cómo los cuerpos de las mujeres todavía son controlados, criticados y censurados, incluso cuando están haciendo lo más vital e increíblemente humano que se pueda imaginar. Se trata de lo rápido que la gente convierte la honestidad en crueldad y luego te llama sensible cuando sangras. Se trata de lo rápido que aparece la palabra ingrata para describir a cualquier mujer que se atreve a defenderse. No le grité, no la insulté. No dije nada que no fuera cierto. Todo lo que hice fue decirle que ya no estaba disponible para la vergüenza, que no me iba a esconder en mi propia casa, que si quería estar aquí tenía que tratarme como adulta, como madre y como ser humano. Y por eso irrespetuosa. Soy demasiado. Soy la que intenta hacerla quedar como la villana. Pero déjenme preguntarles esto. ¿Por qué es exagerar esperar dignidad mientras haces el trabajo de mantener a otro ser humano con vida? ¿Por qué es dramático querer que se reconozca tu dolor? ¿Por qué se espera que las madres absorban la falta de respeto en silencio solo para mantener la paz? Porque ya he tenido suficiente de esa paz falsa,
la que se construye sobre el silencio, la culpa y tragarte tu voz hasta que te ahogue por dentro. No estoy exagerando. Estoy reaccionando de manera apropiada a un maltrato, estoy marcando un límite. Y si ese límite incomoda a las personas, tal vez estaban demasiado cómodas cruzándolo en primer lugar. Ahora miro a mi hijo, sano, feliz, creciendo, y sé que estoy haciendo algo bien. Lo estoy criando en un hogar donde el amor no viene acompañado de vergüenza, donde su madre no tiene miedo de ocupar espacio, donde los límites no solo están permitidos, sino que se respetan. Así que no lo siento. No por alimentarlo libremente, no por decir la verdad, no por enfrentarme a mi madre, y si eso me convierte en la villana de la historia de alguien más, que así sea. Al menos en la mía, finalmente soy la heroína.